Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos difundió este miércoles un nuevo video que muestra los entrenamientos militares en el Caribe, en el marco del amplio despliegue de tropas ordenado por el gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región. El vicecanciller del régimen de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, descartó que la isla participe en un conflicto armado con Estados Unidos para respaldar al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. La Casa Blanca amenazó al Congreso con despidos masivos de empleados federales ante la negativa de la oposición demócrata a prolongar el gasto público hasta finales de noviembre. El líder palestino Mahmoud Abbas afirmó el jueves ante la ONU que Hamás no tendría ningún papel en la futura gobernanza palestina y condenó el ataque perpetrado por el grupo islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023. El Comando Sur de Estados Unidos difundió este miércoles un nuevo video que muestra los entrenamientos militares en el Caribe, en el marco del amplio despliegue de tropas ordenadas por el gobierno de Donald Trump para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región. El material audiovisual, acompañado por un sonido de tormenta, presenta imágenes de la 22ª Unión Expedicionaria de Marines en prácticas de desembarco anfibio y otras maniobras en distintos escenarios. Las imágenes incluyen a decenas de efectivos uniformados realizando operaciones de combate en tierra y aire, con el uso de armas largas, botes de asalto, vehículos blindados y helicópteros. En uno de los pasajes se precisa que los entrenamientos fueron registrados durante las primeras semanas de septiembre en apoyo a las prioridades del Comando Sur. La unidad de Marines figura como una de las principales fuerzas desplegadas en el Caribe como parte de la misión que el Pentágono sostiene en la región, respaldada con destructores, buques de asalto y transporte anfibio, así como aeronaves de combate F-35B desplazadas a Puerto Rico. Como se recuerda, el Comando Sur, organismo que supervisa las operaciones militares de Washington en América Latina y el Caribe, ya había difundido la semana pasada un video con características similares. Enmarcó estos ejercicios dentro de su estrategia regional de seguridad y los vinculó con la ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan desde Venezuela. Hasta la fecha, Estados Unidos destruyó al menos 3 embarcaciones que supuestamente salieron de Venezuela con droga. Los operativos de la flota enviada por el gobierno de Donald Trump dejaron al menos 14 muertos. Caracas ha rechazado las acusaciones y denuncia un ajusticiamiento de pescadores en el Caribe. Con el despliegue de buques y fuerzas anfibias frente a las costas de Venezuela, Estados Unidos busca enfrentar una amenaza que, según él, el exoficial de inteligencia naval, Jesús Daniel Romero, va mucho más allá del narcotráfico y toca directamente la seguridad estratégica mundial. Bueno, lo cierto del caso, Maduro pretende es de buscar ayuda internacional haciéndose la víctima hoy en día. Lo cierto del caso es que existen unas ciertas acusaciones por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, donde en el año 20 existen estas acusaciones donde Venezuela enviaba grandes cantidades de cocaína de Venezuela por avión hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, México y el Caribe. En declaraciones exclusivas para Radar 24, Romero señaló que las estructuras criminales que operan bajo la cúpula chavista y que hoy persisten bajo Nicolás Maduro mantienen conexiones no solo con cárteles latinoamericanos como el de Jalisco Nueva Generación, sino también con redes terroristas internacionales, entre ellas Al-Qaeda y organizaciones en África. Las relaciones que tienen estos carteles, no solamente con los carteles de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación, sino con las propias redes terroristas, como lo es Al-Qaeda, como lo son otras organizaciones terroristas en África. Cuando este dinero sale de los Estados Unidos para pagar la droga, este dinero pasa a manos de diferentes organizaciones. Romero explicó que cuando los cárteles mezclan cocaína con fentanilo y el producto llega a territorio estadounidense, el impacto deja de ser un asunto de narcotráfico, pasa a considerarse terrorismo bajo las leyes norteamericanas, lo que otorga al país la capacidad legal de neutralizar operaciones y proceder contra los responsables.
El ex oficial detalló que estos flujos ilícitos no se limitan al continente americano. El dinero que sale de Estados Unidos alimenta también redes de financiamiento para grupos terroristas en Medio Oriente y África, lo que agrava la amenaza. Yo luego de haber estado trabajando para el gobierno norteamericano, el Departamento de Defensa, por 37 años, aquí las palabras significan algo y aquí hay que poner atención a las palabras. El presidente norteamericano dijo que él no iba a invadir a Venezuela para remover el régimen, porque Nicolás Maduro no es un régimen. Nicolás Maduro se robó las elecciones de Venezuela. En tanto, es un hecho, el despliegue de buques y fuerzas anfibias de élite en el Caribe es visto como una respuesta directa de Estados Unidos a la consolidación a un narcoestado en Venezuela. El vicecanciller del régimen de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, descartó que la isla participe en un conflicto armado contra Estados Unidos para respaldar al líder del régimen chavista Nicolás Maduro. En entrevista concedida al periodista Mehdi Hassan, editor jefe y CEO de CTO News, Fernández de Cosío sostuvo que la postura oficial del régimen ante una eventual guerra entre Venezuela y Estados Unidos solo será brindar respaldo político a Caracas. Cuba brindará todo su apoyo. Si Estados Unidos entra en una guerra con cualquier país de Latinoamérica, es su deber, elija bien sus palabras, apoyo político. ¿No se involucrarán directamente para apoyar a Venezuela? ¿No se involucrarán militarmente para apoyar a Venezuela? Es una pregunta muy peligrosa. No vamos a entrar a una guerra con Estados Unidos. Le brindaremos todo nuestro apoyo a Venezuela. Básicamente, solidaridad política. ¿Está preocupado por una posible guerra? Muy preocupado. Hay una postura amenazante contra Venezuela. Es muy irresponsable creer que se puede hacer eso sin causar muchas pérdidas de vida. Es una amenaza para Venezuela, es una amenaza para todo el continente, para toda la región. En el intercambio con este medio de noticias, Fernández de Cosío evitó responder de forma directa a escenarios hipotéticos de ataques estadounidenses a embarcaciones cubanas, señalando que es una circunstancia bastante diferente, y subrayó la paciencia mostrada por el régimen de Maduro. Además, sostuvo que todo el mundo sabe que el narcotráfico no viene de Venezuela, en referencia a los argumentos de Estados Unidos para justificar operaciones militares en el Caribe. Ante la pregunta sobre si intentarán mantener una posición neutral en caso de una guerra, Fernández de Cosío insistió: Cuba brindará todo su apoyo político, marcando distancia respecto a una implicación armada directa. Esta declaración confirma la línea de actuación que La Habana busca sostener frente a cualquier escalada de tensiones en América Latina. El FBI ha asegurado, según la evidencia recopilada tras el tiroteo fatal del miércoles en una oficina local del ICE en Dallas, que el responsable material del atentado habría realizado una extensa investigación sobre el ICE, la balística y el tiroteo de Charlie Kirk, lo que sugiere un alto grado de planificación previo al ataque. El director del FBI, Kash Patel, asegura que en una nota manuscrita recuperada en la investigación se podía leer que ojalá esto provoque un verdadero terror entre los agentes del ICE, para que se pregunten, ¿hay un francotirador con munición antitanque en ese tejado? Patel afirmó que la evidencia se obtuvo mediante dispositivos, datos, escritos y otros elementos encontrados en el lugar del tiroteo, el cuerpo del tirador y su residencia. Entre las evidencias que confirmarían que esto no fue un hecho aislado, se encuentra que el agresor descargó un documento titulado Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias del Condado de Dallas, que contiene una lista de instalaciones del DHS. Además, entre el 19 y el 24 de agosto, buscó aplicaciones que rastreaban la presencia de agentes del ICE y realizó múltiples búsquedas de balística y del video del tiroteo a Charlie Kirk entre el 23 y el 24 de septiembre. Como se recuerda, el miércoles por la mañana, el edificio del ICE en Dallas se convirtió en el centro de atención nacional cuando un francotirador disparó indiscriminadamente, ocasionando que sea detenido, dejando a un detenido muerto y otros 2 gravemente heridos, según el Departamento de Seguridad Nacional. La persona que se cree responsable del incidente fue identificada como Joshua Tang. Tenía 29 años, según informó a CNN una fuente informada sobre la investigación. El hombre sospechoso de abrir fuego en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aparece en una foto policial tomada el 6 de abril del 2016 por la oficina del sheriff del condado de Collin.
La foto policial se relaciona con un delito que el sospechoso cometió en el 2015, según los registros judiciales del condado de Collin. Muy buenos días, muy buenos días. La escritora chileno-estadounidense Isabel Allende comparó el miércoles los centros de detención para migrantes en Estados Unidos con campos de concentración y arremetió contra sus agentes de inmigración al señalarlos de actuar como policía secreta. La gente que cruza la frontera ilegalmente, y por lo menos en Estados Unidos, es por desesperación. No son bandoleros todos, como criminales como los quiere pintar el gobierno. Y lo que está pasando es muy cruel. Separan familias, deportan gente a lugares que ni siquiera son sus lugares de origen. Hay campos los llaman de detención, son de concentración. El presidente Donald Trump aplica una severa política contra la migración irregular y en los últimos meses intensificó las detenciones y deportaciones, con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país que han generado críticas y reclamos de activistas de derechos humanos y políticos de oposición. Allende, de 83 años, arremetió contra la política migratoria del gobierno de Trump durante una conferencia de prensa en Santiago, a donde viajó tras lanzar este año su última novela Mi nombre es Emilia del Valle, e hizo una cerrada defensa de los migrantes que están siendo estigmatizados. Toda esa brutalidad que vemos ahora, los agentes de ICE, se llama en Estados Unidos, enmascarados, armados en vehículos que no son identificados, es una policía secreta prácticamente. Todo eso da terror, porque ya lo hemos vivido, sabemos lo que es. La escritora, sobrina del presidente socialista Salvador Allende, derrocado en 1973 por el golpe de Estado de Augusto Pinochet, migró hace más de 3 décadas a California. Ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, Allende es autora de una treintena de libros que han vendido más de 70 millones de ejemplares y traducidos a más de 40 idiomas. Gracias a la gente y a todo lo demás. En Chile, la Casa Blanca amenaza con despidos masivos de empleados federales ante la negativa de la oposición demócrata a prolongar el gasto público hasta finales de noviembre. De continuar el enfrentamiento en el Congreso, el gobierno federal se quedará oficialmente sin dinero para pagar nóminas de empleados no esenciales a finales de septiembre, un fantasma que aparece una y otra vez en el escenario político estadounidense desde hace años. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtió el jueves en un memorando interno que la administración republicana iría más allá a la práctica habitual de licencias temporales durante cierres anteriores. Los republicanos tienen cortas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. La extensión del gasto público ya fue aprobada por la Cámara Baja, pero en el Senado la mayoría republicana es de 53 votos contra 47, por lo que se necesitan 7 votos demócratas para pasar la ley. El memorando de la Casa Blanca, obtenido por la France Press, advierte que las agencias deben aprovechar esta oportunidad para estudiar el envío de avisos de reducción laboral a todos los empleados. La oficina ordena a todas las agencias y departamentos presentar planes de reducción de personal. El término de reducción laboral es el mismo que el gobierno Trump utilizó durante sus despidos a gran escala bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental del magnate Elon Musk a principios de este año. La Casa Blanca culpó a una serie de demandas insensatas de los demócratas. Eilat, una ciudad costera israelí ubicada en el Mar Rojo, fue alcanzada el miércoles por un dron disparado desde Yemen, informó el ejército israelí. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, se atribuyeron la responsabilidad del ataque, que ocurrió el segundo día de Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. En esta temporada, los hoteles suelen estar llenos en Eilat. Al menos 22 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, según los servicios de emergencia. La Fuerza Aérea No Tripulada de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar cualitativa utilizando 2 drones que apuntaron a 2 objetivos enemigos israelíes en las zonas de Eilat, en el sur de la Palestina ocupada. La operación logró con éxito su objetivo, por la gracia de Dios, y los sistemas de defensa aérea no lograron interceptarlos. Es la segunda vez que Eilat, en el extremo sur de Israel, es alcanzada por un dron extranjero en menos de una semana, según las autoridades israelíes. Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, los rebeldes hutíes han intensificado los lanzamientos de misiles y drones hacia Israel, así como los ataques contra buques mercantes frente a Yemen, afirmando actuar en solidaridad con los palestinos.
En represalia, Israel ha llevado a cabo varias series de ataques mortíferos en Yemen, apuntando a puertos, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Saná. El líder palestino Mahmoud Abbas intervino virtualmente el jueves ante la Asamblea General de la ONU. El veterano presidente de la Autoridad Palestina, privado de visa e impedido de viajar a Nueva York para la cita anual de líderes mundiales, denunció la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Lo que Israel está haciendo no es solo una agresión, sino un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad documentado y supervisado. Quedará registrado en los libros de historia y en la conciencia mundial como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humana de los siglos XX y XXI. El dirigente afirmó que el movimiento islamista Hamás no tendría ningún papel en una futura gobernanza palestina y pidió que el grupo entregue las armas. El movimiento Fatah de Abbas es rival de Hamás, que controla la Franja de Gaza, aunque el gobierno israelí de Benjamín Netanyahu ha buscado equiparar a ambos. Rechazamos las acciones de Hamás del 7 de octubre, que tuvieron como objetivo a civiles israelíes y los tomaron como rehenes. Estas acciones no representan al pueblo palestino, ni su justa lucha por la libertad y la independencia. La autoridad palestina tiene un control limitado sobre partes de Cisjordania en virtud del trato alcanzado durante los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Netanyahu ha asegurado que no permitirá un Estado palestino y miembros de extrema derecha de su gabinete amenazaron con anexar Cisjordania, un intento por eliminar cualquier perspectiva de una verdadera independencia. La ONU y la Unión Europea condenaron el miércoles los ataques frente a las costas griegas contra la flotilla que se dirige con ayuda humanitaria a Gaza, mientras que Italia movilizó a la zona una fragata. Los activistas pro-palestinos de la flotilla afirmaron haber sido atacados por múltiples drones que causaron explosiones en algunos de sus barcos. El movimiento ya había denunciado otros ataques con drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez. Lo más importante aquí no es que fuimos alcanzados por drones. Los drones son algo que los palestinos experimentan 24/7, soltando bombas, matando gente. Y no debemos olvidarlo. Esto es una táctica de intimidación, guerra psicológica. El verdadero enfoque aquí es Gaza. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió una investigación independiente sobre lo sucedido, y una portavoz de la Comisión Europea tachó de inaceptable cualquier ataque contra la flotilla. España e Italia, por su parte, anunciaron el envío de buques a la zona para asistir a la flotilla en caso de necesidad. La flotilla, que partió hace varias semanas de Barcelona, busca llegar a la Franja de Gaza, devastada tras casi 2 años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, para entregar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí tras 2 intentos previos repelidos por Israel en junio y julio. Unos 60 italianos, incluyendo 4 diputados, viajan en la flotilla, compuesta de 51 buques. A bordo van también varios cientos de activistas de 45 países. Israel anunció el lunes que no permitiría su llegada. Drones de origen desconocido sobrevolaron nuevamente aeropuertos civiles y militares en Dinamarca. Las autoridades denunciaron el jueves una operación sistemática y causada por un actor profesional. Los ataques a la infraestructura danesa que hemos visto en los últimos días siguen a una larga serie de episodios muy preocupantes en toda Europa. Episodios en los que infraestructuras críticas han sido objeto de ciberataques y en los que drones han violado el espacio aéreo de países aliados. Y lamentablemente, esto nos da una idea muy seria de los tiempos en los que vivimos. Quiero dejarlo absolutamente claro, el objetivo de este tipo de ataques híbridos es crear temor, es crear pánico y es hacernos sentir miedo. Según la policía, los aparatos fueron avistados sobre 3 aeropuertos y una base aérea militar antes de alejarse por su cuenta. El lunes por la noche, drones no identificados ya habían sido detectados sobre el aeropuerto de la capital Copenhague, así como en el de Oslo, en la vecina Noruega, lo que obligó a bloquear el tráfico aéreo durante varias horas.
El país escandinavo, miembro de la OTAN, acogerá la próxima semana a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea en una cumbre en Copenhague. Estos incidentes se producen tras la incursión de drones rusos en Polonia y Rumania y de aviones de combates de Moscú en el espacio aéreo de Estonia, aunque las autoridades danesas y europeas no han establecido por el momento ninguna relación entre estos hechos. El fin de semana pasado, otros aeropuertos europeos, en particular los de Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, se vieron afectados por un ciberataque cuyo origen no ha sido revelado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, amenazó con convertir al Kremlin en un objetivo militar. En una entrevista con el sitio de noticias Axios, el mandatario afirmó que Kiev no atacaría a civiles, pero indicó que espera obtener un arma estadounidense más poderosa, cuyo nombre no reveló, para amenazar territorio de Rusia. En particular, lanzó una advertencia a los responsables del gobierno ruso. Tienen que saber dónde están los refugios antibombas. Si no detienen la guerra, los necesitarán. El apoyo occidental a la capacidad de Ucrania para atacar en el interior de Rusia ha sido cambiante, y tanto Washington como los gobiernos europeos temen que Rusia podría responder ampliando sus ataques. Drones y aviones rusos ya han violado repetidas veces el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Ucrania golpea ahora con frecuencia instalaciones de la industria energética rusa, y Zelensky dijo que el presidente estadounidense Donald Trump le había dado luz verde para continuar. Sobre la suspensión indefinida de elecciones en Ucrania en tiempos de guerra, Zelensky dijo a Axios que no buscaría permanecer en el poder una vez que llegue la paz. La Casa Blanca amenaza con despidos masivos de empleados federales ante la negativa de la oposición demócrata a prolongar el gasto público hasta finales de noviembre. De continuar el enfrentamiento en el Congreso, el gobierno federal se quedará oficialmente sin dinero para pagar nóminas de empleados no esenciales a finales de septiembre, un fantasma que aparece una y otra vez en el escenario político estadounidense desde hace años. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca advirtió el jueves en un memorando interno que la administración republicana iría más allá a la práctica habitual de licencias temporales durante cierres anteriores. Los republicanos tienen cortas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. La extensión del gasto público ya fue aprobada por la Cámara Baja, pero en el Senado la mayoría republicana es de 53 votos contra 47, por lo que se necesitan 7 votos demócratas para pasar la ley. El memorando de la Casa Blanca, obtenido por la France Press, advierte que las agencias deben aprovechar esta oportunidad para estudiar el envío de avisos de reducción laboral a todos los empleados. La oficina ordena a todas las agencias y departamentos presentar planes de reducción de personal. El término de reducción laboral es el mismo que el gobierno Trump utilizó durante sus despidos a gran escala bajo el Departamento de Eficiencia Gubernamental del magnate Elon Musk a principios de este año. La Casa Blanca culpó a una serie de demandas insensatas de los demócratas. La Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro aprobó una ley que otorga primas a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. La nueva legislación estipula que los agentes pueden ganar una prima de 10% a 150% de su salario cuando confiscan armas de gran calibre o en situaciones que conducen a la neutralización de criminales. La bonificación fue incluida en un proyecto de ley para reformar la policía civil, que se encarga sobre todo de las investigaciones, a diferencia de la policía militar, que tiene un papel más represivo. No puede convertirse en una casa de recompensas estilo viejo oeste por parte de la policía en Río de Janeiro. Eso no es algo que podamos aceptar como razonable. En Río, las intervenciones policiales con mano dura son frecuentes, especialmente en las favelas, barrios pobres y densamente poblados, que viven con frecuencia bajo el yugo de narcotraficantes y otros grupos armados. Una medida similar, bautizada como Bono del Lejano Oeste, estuvo vigente de 1995 a 1998, cuando fue derogada ante el creciente número de muertes durante las intervenciones policiales. En 2024, 703 personas murieron durante intervenciones policiales en el estado de Río. Esto es casi 2 personas al día según cifras oficiales. Este total representa, sin embargo, una caída de 19% respecto a 2023.
El sur de China evalúa los daños causados por un poderoso tifón. Cientos de miles de personas en la provincia de Cantón se dedicaban el jueves a las tareas de limpieza tras el paso de Ragasa. El fenómeno provocó vientos de hasta 145 kilómetros por hora en Cantón, derribando árboles, destruyendo vallas y arrancando letreros de los edificios. Pero las autoridades no han informado de ninguna víctima mortal. Antes de que el tifón tocara tierra, las autoridades de toda China habían ordenado el cierre de empresas y escuelas en al menos 10 ciudades del sur. El paso de Ragasa como supertifón en Taiwán entre el martes y el miércoles causó al menos 14 muertos y decenas de heridos cuando una presa se rompió en el condado oriental de Hualien. Una veintena de personas seguían desaparecidas el jueves por la tarde. En Hong Kong, el supertifón derribó cientos de árboles y causó inundaciones en distintos barrios. Las autoridades de esa ciudad semiautónoma china informaron que hasta el miércoles por la noche, un centenar de personas habían sido atendidas en hospitales públicos y más de 900 buscaron refugio en 50 albergues temporales. Los 23 mineros que estaban atrapados desde hace 2 días en un yacimiento de oro en Colombia fueron rescatados el miércoles. Los trabajadores fueron saliendo uno a uno del pozo a 80 metros de profundidad donde se encontraban, según videos publicados por la Agencia Minera de Colombia. Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno y pudieron comunicarse con sus familiares y los rescatistas mediante un teléfono fijo al interior de la mina. Entre los compañeros, mutuamente hablar entre todos para no acoplarnos allá y no psicosearnos por el encierro que estamos allá, pero todo bien, todo se manejó a buena acorde de todos mentalmente allá abajo. El rescate fue posible tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, dijo la Agencia Nacional de Minería en X sobre el accidente minero. La Reliquia está en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, a unas 4 horas de Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Es operada por una empresa local en nombre de la multinacional canadiense Iris Mining Corporation, que tiene el título de explotación. A los familiares, agradecerles por la paciencia. Creo que fue un momento difícil para todos, para nuestro territorio. Todo Segovia lo sintió y por eso esa solidaridad se mostró en todos lados, en las calles, acá, pendientes de todo lo que venía ocurriendo. El lunes la mina sufrió un derrumbe a aproximadamente 15 metros del socavón, en el que quedaron atrapados los trabajadores. Los accidentes en minas son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales. En 2024, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que entre enero y julio de este año han muerto 60, según la Agencia Nacional de Minería. ¿Cómo hizo usted para mantenerse con calma? El ejército israelí afirmó el jueves que unos 700.000 palestinos huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur de la franja desde finales de agosto. En aquel momento, la ONU estimaba que más de 1 millón de personas vivían en el mayor núcleo urbano del enclave. En una nota publicada el domingo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dio una cifra más conservadora, afirmando que unos 388.000 palestinos habían huido de Ciudad de Gaza. Israel lanzó una gran ofensiva aérea y terrestre sobre el principal centro urbano del territorio palestino, en lo que dice es un intento de erradicar al movimiento islamista Hamas tras casi 2 años de devastadora guerra. La Agencia de Defensa Civil de Gaza, una fuerza de rescate que opera bajo la autoridad de Hamas, dijo que los ataques israelíes mataron a 22 personas en todo el territorio el jueves, incluidas 5 en Ciudad de Gaza. Un ataque aéreo contra una casa donde se habían refugiado desplazados en el centro de Gaza mató a 11 personas, según la Defensa Civil. Imágenes de la France Press tomadas después del ataque en el campamento de Al-Zawaida muestra a palestinos excavando entre los escombros en busca de sobrevivientes. De repente atacaron la casa de nuestros vecinos habitada por civiles. Casi todos los que estaban en la casa murieron o resultaron heridos. Había unas 7 familias en la casa, la mayoría de las cuales murieron o resultaron heridas. Las restricciones a la prensa en el territorio y las dificultades para acceder a muchas áreas impiden verificar de forma independiente los detalles proporcionados por la Defensa Civil o el ejército israelí.